Peque, Dios te bendiga. Tus maestros, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Te extrañamos mucho y esperamos que te encuentres muy bien. Y para comenzar, te hago una pregunta. ¿Has escuchado la historia de Moisés? Fue un hombre en la Biblia a quien Dios usó en grandes cosas, como para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y tal vez ya has escuchado ese momento impresionante cuando Dios abrió el Mar Rojo para que su pueblo pudiera cruzar en seco. En ese evento y en muchos más, Dios usó a Moisés. Y hay un acontecimiento en especial que es muy importante. Cuando Dios llamó a Moisés a que subiera al monte Sinaí. Allí estuvo Moisés durante 40 días y 40 noches, y Dios le entregó 2 tablas de piedra. Dios le estaba dando a su pueblo los mandamientos. Peque, ¿sabes qué son los 10 mandamientos? Son normas o reglas que Dios dio para que al cumplirlos, Israel mostrara que amaba a Dios por sobre todas las cosas y que también amaba a las demás personas. Y si es que ya has escuchado antes acerca de estos mandamientos, intenta recordar alguno. Te daré unos segundos para que lo pienses y si lo recuerdas, solo dilo en voz alta. Pero si no pudiste recordar ninguno, no te preocupes. Tal vez después podamos estudiarlos juntos. O mejor aún, puedes pedirle a tu papi o a tu mami que los lean para ti. Y es que hoy, en vez de mencionarlos todos, vamos a estudiar uno de ellos. Y dice, honrarás a tu papá y a tu mamá. Y así es el versículo para memorizar del día de hoy. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Efesios 6:3. Lo diré una vez más, un poco más lento. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Efesios 6:3. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es honrar? ¿Qué significa? Bueno, honrar tiene muchas implicaciones. Involucra obedecer, sí, hacer caso a las cosas que ellos te piden que hagas, cosas buenas. Pero es más que la obediencia. Honrar a tu padre es como cuando te han dado un trofeo, un premio. Tal vez en algún momento te han dado alguna medalla o en tu escuela te han dado un diploma por ser un buen estudiante. Cuando han hecho eso, te han reconocido. Bueno, Dios quiere que tú reconozcas a tus papás de esa forma. Que los valores, que los estimes, que les quieras y que sepas que ellos son muy valiosos. Que tener a tu papi y a tu mami es una bendición de parte de Dios. Honrarlos significa que quieres lo mejor para ellos, que oras por ellos, que los escuchas y que disfrutas pasar tiempo junto a ellos. Pero sobre todo, honrar a papá y honrar a mamá es respetarlos. Peque, ¿puedes pensar en una idea o en muchas sobre cómo demostrar que honras a tus papás esta semana? Pueden ser cosas sencillas, como tender tu cama, levantar tus juguetes. Hay muchas cosas que puedes hacer para honrar a tu papi y a tu mami. Y para terminar, oremos juntos. Cierra tus ojitos, Peque. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno y eres un padre para nosotros. Y hoy te damos gracias por cada papá y cada mamá de estos niños. Ayúdale, Señor, a obedecerlos, a honrarlos y a saber que al hacerlo te honran a ti y concédeles oportunidades para honrarlos cada día. Ayúdalos cuando esto sea difícil.
y sé tú bendiciendo a cada niño. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Peque, recuerda que Dios te ha llamado a que honres a tu papi y a tu mami. Y esto ha sido todo por hoy. Dios te bendiga. Bye bye. Dios les bendiga, familia Aposento Alto. Una vez más, vamos a compartir la palabra de Dios, esperando que el Espíritu Santo hable directamente a su corazón y edifique sus vidas, dando fruto para la gloria bendita del nombre de Jesucristo. Permítame orar en esta tarde. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te pedimos, Señor, que tú hables directamente a nuestra vida, a nuestro corazón. Tenemos tanta necesidad de ti. Señor, bendice a cada persona que está escuchando este mensaje. Está escrito en tu palabra que no solamente de pan vivirá el hombre. Señor, estamos a la expectativa día con día a tu palabra, Señor, a tu obra, al mover de tu espíritu. Y una vez más, Señor, en este día nos exponemos para ser bendecidos por ti a través de tu palabra. Espíritu Santo, realiza la obra que tengas que realizar con cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. De manera introductoria quiero mencionarles lo que el profeta Isaías dijo bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Él habló de los planes que Dios tiene para los justos. La Escritura dice de manera categórica: dile al justo que le irá bien. Los planes de Dios son planes de bien. Dios desea que al justo le vaya bien. Y es por ello que tenemos que entender las implicaciones de una persona justa. La epístola a los Romanos en el capítulo 5 versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nosotros somos declarados justos delante de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y esta fe nos hace estar en paz con Él. Entonces, hablar de un justo es hablar de una persona que tiene una constante relación con Dios, una relación armónica con Dios. Pero también hablar del justo es hablar de un hombre que ha experimentado la bendición y el perdón de Dios. Es hablar de un hombre que actúa en consecuencia a la palabra. Es hablar de un hombre que tiene definido los propósitos de bien que Dios tiene para él. Quiero mencionarles en esta tarde el pasaje que en el cual vamos a estar meditando para hablar del tema de la base de los grandes proyectos de Dios. Está precisamente en el libro del Génesis, capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Vamos a dar lectura a la palabra y usted me sigue con su vista. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente,
y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y llegó hacia el Negev. Queridos hermanos, la base o los fundamentos de todo gran proyecto es precisamente la familia. Hablar de la familia es hablar de un proyecto incluyente y excluyente a la vez. En este pasaje que nosotros acabamos de leer, basado en Génesis capítulo 12, hay algo que me llama mucho la atención en los versículos 1 y 2. Dios previamente había establecido algo en el libro del Génesis, en el capítulo 2. Había establecido el matrimonio y cómo este es regulado. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y dice que ambos ya no serían más dos, sino uno. Entonces aquí nos habla del inicio de un proyecto o las bases de un proyecto poderoso en Dios. Dios tiene proyectos no solamente de bendecir a un hombre, sino también de bendecir a una familia y bendecir una nación. En este pasaje hay cosas muy importantes que resaltan. Por ejemplo, les decía que en este proyecto es incluyente, pero a la vez excluyente, porque se le pide que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre. Tiene que, como diríamos coloquialmente, cortarse el cordón umbilical. Hace no mucho tiempo, cuando yo decidí iniciar mi nueva vida a través del matrimonio, cuando decidí formar mi propia familia, había un conocido que me decía: Enrique, la palabra de Dios dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, no dice que te olvides de ellos. Queridos hermanos, el proyecto del matrimonio o de la familia nos lleva a tomar precisamente estas medidas o poner en práctica estos principios. Qué importante es que juntos, hombre y mujer, inicien en este nuevo proyecto. Ahora, incluyente, porque se desprende del seno familiar para formar una nueva familia. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Sarai vino a formar parte del nuevo proyecto. Hermanos, el matrimonio indiscutiblemente es idea de Dios. Algo que me llama mucho la atención del libro del Génesis es el versículo número 1 que dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, en términos coloquiales es: Abraham, ya no tengas más mamitis ni papitis. Abraham, córtate el cordón umbilical. Abraham, viene una nueva etapa para tu vida. Abraham, vienen nuevas responsabilidades, así como nuevos privilegios. Abraham, estoy a punto de iniciar un gran proyecto contigo. Tengo planes de bien para ti como una persona de fe que eres, como una persona justa. Voy a emprender cosas grandes, pero quiero empezar formando una familia. Queridos hermanos, en los proyectos trascendentes, en los proyectos que impactan naciones, que impactan vidas, que impactan sociedades, siempre estará incluida la familia, porque es precisamente la familia la base de la sociedad. Una vez que Abraham recibió el mandato de Dios que estaba establecido en Génesis capítulo 2, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Permítanme atreverme un poco, pero cuando están allá en Ur, en la tierra de Harán, en la tierra de Abraham, la escritura dice que Dios le da una orden: Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela. Queridos hermanos, siempre que se involucran terceras personas en un proyecto de matrimonio, por lo general causa conflictos.
Porque la Biblia establece que el matrimonio es precisamente de dos. Por más bien intencionados que sean las personas que se quieran involucrar en nuestro proyecto de vida, pueden a veces sus intenciones provocar crisis en nosotros. La palabra es clara. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y establece los propósitos, el por qué Dios quiere que inicie un nuevo proyecto. Y ese nuevo proyecto se va a afianzar, va a prosperar precisamente de la mano de su ayuda idónea. Dice: mira, Abraham, te estoy llamando a iniciar este nuevo proyecto. Y el versículo número 2 marca los propósitos. Dice: porque haré de ti una gran nación, o una nación grande. Si se fija, Dios está pensando en una nación, pero ¿sabe cómo empezó? ¿Sabe cuál fue la base para establecer una nación? Para emprender este proyecto poderoso: la familia. La prioridad es la familia. Abraham, haré de ti una nación grande. Y no solamente voy a ser una nación grande, no solamente voy a emprender grandes cosas, te voy a bendecir. Y sabes, también voy a engrandecer tu nombre. Y serás de bendición a otros. Les decía que este proyecto tiene una dinámica que es un proyecto incluyente y a la vez excluyente. Te tienes que separar de algunas personas y emprender tu propio proyecto de vida, pero a la vez tienes que incluir a otros. Tu ayuda idónea, tus hijos. Y precisamente en este pasaje nosotros podemos entender que es de aquí, hermanos, de donde proviene precisamente los patriarcas. Es de aquí precisamente de donde se desprenden muchas promesas. Y de aquí precisamente, de la obediencia de este hombre que fue declarado justo por la fe, podemos ver el cumplimiento que posteriormente dijo Isaías: díganle al justo, díganle a aquel que actúa en fe, díganle a aquel que se alinea a Dios, a sus planes y a su voluntad, que le irá bien. Cuando nosotros nos alineamos a Dios, a su palabra, tenemos garantizado el bien. Pero todo inicia con una familia. Es bien importante también que meditemos en lo que el apóstol San Pablo maneja como un principio fundamental también para el bienestar, no solamente de la familia, sino también de la familia espiritual, de la iglesia, del bienestar de las mismas personas. San Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 5, dice que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Estaba hablando de los privilegios y las responsabilidades que conlleva el oficio de obispo. Pero ¿sabe qué es lo que antepone? Para que un obispo le sea garantizado su trabajo espiritual, su bienestar personal, espiritual, emocional y eclesiástico. Dice: tienes que aprender a gobernar bien tu casa. Querida familia en Cristo, queremos que como justos nos vaya bien. Queremos que nuestros proyectos prosperen. Queremos ser parte de los proyectos en los cuales Dios nos incluye. Queremos ser de bendición realmente, no solamente a los nuestros, sino aún más allá de los nuestros. Pues tenemos que empezar con las bases fundamentales, la familia. Dios quiere que demos prioridad a nuestra familia. Y yo quiero decirles, leí esto en unas notas, que el matrimonio es una costumbre tan antigua como la raza humana, puesto que la gente se ha estado casando
desde los tiempos de Adán y Eva. Usted tal vez crea que todo el mundo entiende lo que significa el matrimonio, pero esto no es verdad. Muchos han emprendido un nuevo proyecto o una familia, o muchos se han casado sin estar listos, y algunos otros se decepcionan pensando que no era lo que esperaban. Algunos otros creen que eligieron a la persona equivocada, y hay otros que optan por el divorcio pensando que empezar de nuevo será una nueva oportunidad. Todo esto con frecuencia en ocasiones se da en base a ideas erróneas acerca del matrimonio. Qué importante es que usted y yo comprendamos el matrimonio. Y hablar de la comprensión del matrimonio es precisamente de no preocuparnos por el futuro, sino prepararnos para él. Es mejor preparar que reparar. Es mejor prevenir los problemas que arrepentirse después que sucedan. El matrimonio, sin duda alguna, es una idea de Dios. Yo quisiera preguntarles a todos ustedes que me están escuchando, ¿en qué piensa usted cuando escucha la palabra matrimonio? Algunos van a relacionar el matrimonio con estar enamorados. La palabra matrimonio hace que otros piensen en una gran fiesta, en una boda, y en muchos otros casos algunos piensan en cuestiones legislativas, regular una relación conforme a las leyes. Lo cierto es que cada uno tiene ideas en ocasiones humanas acerca del matrimonio, pero usted y yo debemos de entender que el matrimonio es una idea de Dios, y precisamente lo estableció como una de las bases o fundamentos para la iniciación de grandes proyectos, porque precisamente Dios nos incluye juntamente con nuestras familias en sus proyectos de bien. Dile al justo que le va a ir bien. Dile al justo que voy a bendecir su familia. Dile al justo que voy a bendecir sus hijos. Dile al justo que voy a bendecir su nación. Dile al justo que voy a bendecir su comunidad. Y como el matrimonio es idea de Dios, esta es la razón por la que dejamos que la Biblia defina el matrimonio y la familia. La Biblia enseña que el matrimonio es un compromiso público entre un hombre y una mujer para llegar a ser uno solo y permanecer fieles hasta que la muerte los separe. Cuando un hombre y una mujer se casan, empiezan una nueva familia, inicia un nuevo proyecto. Dios planeó que los matrimonios y las familias fueran el fundamento de toda sociedad a través de la historia. Por eso es que le dice Dios tenía los planes de formar una gran nación, la nación de Israel. ¿Y sabe cuál fue el fundamento? Llamó a una familia compuesta por Abraham y Sarai. Y Dios le dio unas promesas. Yo quiero que entienda esto usted conmigo, querido hermano. Hay muchas promesas que residen en el seno familiar. Dios le dice a Abraham: no temas emprender este nuevo viaje. No temas darle la prioridad a tu familia. No temas incluir a tu familia. Es lo más relevante, es lo más esencial. Todo empezó con la historia de un hombre y una mujer que fueron obedientes a Dios, que entendieron la importancia de que en ocasiones se tiene que excluir a algunos e incluir a otros, y obedecer a Dios
incondicionalmente. Así empezó la gran nación de Israel. Una nación que hasta hoy en día es grandemente bendecida y prosperada. Dios tiene planes de bien para ti que me escuchas. Mire, quiero decirles que como todo matrimonio, tenemos muchas cosas en común, pero lo cierto es que también existen muchas diferencias. Algo que me llama mucho la atención de este proyecto de vida es precisamente que cuando Dios llamó a Abraham y a Sarai para este nuevo proyecto, tenía tantos planes Dios para su familia. Dios ya estaba pensando en su familia, aunque ellos veían un mundo de nulidades por la esterilidad de Sara, pero aún en contra de todo pronóstico, aún en contra de toda adversidad, aún en contra de toda crisis, los planes de Dios prevalecían y prevalecen. Yo les decía que precisamente en el seno de la familia yacen infinidad de promesas, pero las promesas de Dios, queridos hermanos, las promesas de Dios no pasan por alto las pruebas o las crisis. Las promesas de Dios no excluyen nuestros procesos. Podemos verlo firmemente en la experiencia de esta nueva familia. Mire, por ejemplo, cuando vamos a la palabra del Señor y vemos la experiencia de este hombre y esta mujer, Abraham y Sarai, vemos que al igual que nosotros, tuvieron crisis muy similares. Por ejemplo, Dios lo lleva a la tierra de Canaán y le dice: esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Aquí te voy a prosperar. Y no pasó mucho tiempo. Si usted sigue leyendo Génesis capítulo 12, en el versículo 11, después de que Dios les había dado todas esas promesas como familia, queridos hermanos, se presentaron algunas dificultades. Yo quiero que entiendan, familia, las promesas de Dios no eximen las pruebas, las crisis. No pierdas tu fe por estar pasando por un periodo de prueba. No pierdas tu fe por estar pasando por un tiempo de crisis. Las promesas de Dios son siempre sí, son siempre amén. Dios le había dado promesas a este matrimonio. Estaban en el lugar indicado, estaban en la tierra que Dios les había prometido. Pero dice el versículo 11 del capítulo 12 de Génesis: y aconteció que cuando estaban para entrar a Egipto, el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Queridos hermanos, aunque yacían sobre ellos las promesas y estaban en el lugar indicado, se presentó la prueba. Yo sé que tú que me estás escuchando has recibido promesas de parte de Dios, promesas donde Dios dijo: te voy a engrandecer, te voy a bendecir y vas a ser de bendición. Voy a engrandecer tu nombre. Y de repente ha venido la prueba a tu vida, y en ocasiones has dudado si estás en el lugar indicado. Estás en el lugar indicado. Estás con la familia de Dios. Estás en los caminos de Dios. Estás parado en las promesas de Dios, al igual que Abraham y Sarai. Pero dice que la prueba hizo acto de presencia. Pero la prueba nunca
anuló la promesa. Dice, hubo entonces hambre en la tierra de Egipto, de tal manera que Abraham tuvo que descender a Egipto. Hubo hambre en la tierra y Abraham tuvo que descender a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre. Tuvo que moverse. Si se fijan, esta familia experimentó crisis económicas. No sabemos las razones. Lo cierto es que a veces es muy fácil culpar a otros. Es muy fácil justificarnos. Lo que sí es cierto es que, dice, están enfrentando una crisis económica. ¿Te fijas? No eres el único que está enfrentando este tipo de pruebas. De tal manera que aparentemente estaban abandonando por un momento la tierra que se les había prometido. Pero después de esa crisis económica viene otra crisis. Dice que empieza a haber una crisis relacional o matrimonial, porque cuando ellos llegan a la tierra de Egipto, dice, aconteció que cuando estaban para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y le alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Si se fija, hermanos, llega un momento no solamente de una crisis económica, llega una crisis relacional, una crisis matrimonial. No sé de qué manera tomaría esta propuesta Sarai en su momento, pero como mujer, creo que lejos de esperar esa respuesta, ella esperaba una actitud de protección, una actitud de respaldo. Pero de repente en la misma crisis, su esposo le lleva a tomar una decisión que muy probablemente no estuvo muy de acuerdo con ella. La Escritura nos los presenta de una manera general, pero ¿qué tal los pormenores al momento de estar haciendo la propuesta, al momento de estar decidiendo tocante a este asunto? Sin duda alguna fue un momento de crisis, porque lo que la mujer de manera natural espera de un hombre es su cobertura, es su protección, es su seguridad. Y de repente Abraham le está solicitando, porque se están anteponiendo sus intereses, hermano, le está solicitando que niegue que es su esposa. Es mi hermana, dile que eres mi hermana. Y luego este problema lleva a otra crisis, porque dice que los príncipes de los egipcios, o hubo hombres que llegaron a desear a esta mujer. Entonces el problema se iba a agravar, pero gracias a Dios, hermanos, y a su intervención, esta situación no pasó a mayores. Lo que me enseña este pasaje es que todos, como familias, en su momento enfrentamos crisis económicas, relacionales, pero estas no anulan las promesas de Dios. Yo no sé cuál es la situación de tu familia, de tu matrimonio. No sé si estás atravesando por crisis económicas graves, o a lo mejor no graves, sino pequeñas, pero no dejan de ser crisis. Probablemente no estés pasando un problema similar en tu relación matrimonial como la enfrentaron Abraham
y Saraí, pero estés enfrentando otro tipo de luchas y problemas que aparentemente son desestabilizadores en el matrimonio, que hacen que nuestras emociones se estrujen, que nos manifestemos como personas vulnerables. Y sabe, no fueron las únicas crisis que enfrentaron. Después vemos en la palabra del Señor que hubo otra crisis relacional. ¿Y sabe por qué entramos en crisis, hermanos? Porque en ocasiones desesperamos. De repente nosotros como seres humanos somos propensos a competir, somos propensos a desesperar. Por ejemplo, Dios le había dicho a Abraham que iba a ser una gran nación de él, que iba a tener una gran descendencia. Pero cuando los hijos tardan en venir, ellos creen tener la solución, o creen tener, permítanme expresarlo así, la revelación o la decisión correcta para que las promesas de Dios se cumplan en el tiempo de ellos y no en el tiempo de Dios. Y ustedes conocen la historia de Agar, cómo estos hombres fueron bien intencionados y sus buenas intenciones llevaron a complicar aún más las cosas. ¿Cuántas veces nosotros estamos así en nuestras familias y en nuestros matrimonios? Porque desesperamos en las promesas. ¿Cuántas veces, disculpen que lo exprese así, hemos tenido nuestras propias ocurrencias, nuestras propias buenas intenciones, y en ocasiones complicamos más las cosas por no saber esperar en Dios? Saraí le propuso a Abraham una manera de acelerar el proceso y a él le pareció bien, pero esto complicó la situación. Pero aún así, hermanos, en medio de las crisis, en medio de las luchas, en medio de los problemas, nada anulaba la promesa de Dios para la familia, porque la familia es el fundamento de todo gran proyecto. Dios tiene grandes proyectos para San Luis Río Colorado, San Luis, Arizona, para nuestro México, todo el estado de Arizona, todo el estado de Sonora. Y por eso es que Dios ha pensado en tu familia. Dios te incluye en estos proyectos, pero aprendamos a esperar en Él. Recuerde que la palabra dice: todo tiene su tiempo. Les decía que uno de nuestros grandes conflictos es ese espíritu de competencia. ¿Sabe por qué? Porque a veces tenemos más la mentalidad de competir que la mentalidad de hacer equipo. Nos es a veces tan difícil hacer equipo. ¿Y sabe por qué se nos dificulta en ocasiones hacer equipo? Porque salen a relucir nuestros celos y nuestras competencias carnales. Abraham no fue la primera vez, hermanos, que tuvo un problema familiar. Lo tuvo en Egipto y lo tuvo en Filistea. En 2 ocasiones tuvo crisis serias relacionales con su esposa Saraí. Hermanos, que una crisis relacional en tu matrimonio no te descarte, que no te derrote, no te des por vencido. Queridos hermanos, la prosperidad de Dios y la bendición de Dios es parte de sus proyectos de bien. Por eso es que Isaías decía: dile al justo que le irá bien. ¿Sabe que cuando Abraham huye a Egipto por causa de la necesidad que se presenta en la tierra, posteriormente lo quiso hacer su hijo, y Dios le dijo: no te vayas, aquí te voy a bendecir,
La implicante es: no te muevas, no desesperes, aprende a esperar en mí, porque los proyectos para la familia no han cambiado. Hermanos, muchas de nuestras bendiciones no se han concretado porque hemos errado en los fundamentos. Muchos de nosotros, por ese espíritu de competencia, a veces descuidamos a nuestras familias. A veces nos volvemos tan comprensivos, nos volvemos tan amables con las terceras personas. Y yo no digo que sea malo. Es correcto dar testimonio, pero a veces desesperamos tan fácilmente con nuestra propia familia. Y es ahí donde erramos, porque la base, el fundamento de todo gran proyecto inicia con familias. Por eso es que San Pablo decía a los obispos: si no sabes gobernar bien a tu familia, ¿cómo es que vas a atender la iglesia del Señor? Querida persona que me estás escuchando, si no sabes administrar, si no sabes valorar, abrazar, caminar junto con tu familia, ¿cómo es que sea posible esto con las bendiciones de Dios? Debe haber un equilibrio. Otra de las cosas, el tercer punto: había crisis económicas en el matrimonio de Abraham y Sarai. Había crisis relacionales, pero también había crisis con los hijos. Usted conoce las promesas: Jacob y Esaú. Viene Isaac, viene Jacob y Esaú, y empezamos a ver en estos matrimonios de padres e hijos crisis. ¿Y sabe por qué se dieron las crisis? Por los celos, por el espíritu de competencia. Qué importante es que en medio de nuestra familia esté siempre permeando una mentalidad de unidad, de equipo. San Pablo hacía una comparación hablando de la familia espiritual, o sea, de la iglesia. Habló de la operación de los dones y decía que cuando hay una operación a favor del cuerpo, dice que todo el cuerpo se debe de gozar. Así también nosotros. No es relevante, hermanos, a quién Dios utilice. Lo relevante es qué es lo que Dios manifiesta y qué es lo que Dios hace a favor de nosotros. No es tan importante, les vuelvo a decir, el instrumento, sino a quien es al que Dios usa. Podemos ver en los hijos de Abraham crisis por los celos, por no tener bien definida una mentalidad de equipo. Podemos ver en los nietos de Abraham crisis por no tener bien definida una mentalidad de equipo, de unidad. Y sabe que la única manera de mantener bien definida una mentalidad de equipo y de unidad es no gloriarnos a nosotros mismos. Es saber que todo procede de Dios, que todo es por medio de Él y para Él, para la gloria bendita de su nombre. Entonces, como familias, debemos de entender que somos idea de Dios, que cada familia vive sus propias crisis, cada familia vive sus propias luchas. Pero así como Dios no descartó la familia de Abraham, ni la familia de Isaac, ni la familia de Jacob, Dios no descarta a su familia, aún en medio de las crisis que está viviendo. Las crisis son parte de la vida. Dios sigue teniendo planes de bien para usted.
Pero Dios quiere que usted entienda en esta tarde que para que las bendiciones de Él se empiecen a concretar, es que usted tenga bien definido por qué Dios le llamó. Dios le llamó juntamente con su familia porque le quiere incluir en sus proyectos. Queridos hermanos, quiero terminar con esto. En este nuevo tiempo que estamos viviendo, hay una lucha acérrima en contra de la familia, porque hay quien está empeñado en todo lo contrario. Hay alguien que está empeñado que al justo no le vaya bien. Hay alguien que está empeñado en que precisamente nos vaya mal. ¿Y sabe cuál es el objetivo? ¿O cómo puede lograr su objetivo? Precisamente desestabilizando a las familias. Queridos hermanos, Dios nos llamó tal cual somos. Dios nos llamó constituyéndonos justos por medio de la fe en Cristo Jesús. Es por eso que se vuelve primordial que nuestra familia se fundamente en la fe de Jesucristo, para que puedan empezar a realizarse los grandes proyectos de Dios en nuestra vida. Dios quiere empezar a hacer grandes cosas con tu familia. Cuando se presenten las crisis económicas, cuando se presenten las crisis relacionales, cuando se presenten las crisis en nuestros hijos, que nada ni nadie nos descarte. Es parte del proceso, es parte de aprender a esperar en Dios. Quiero que quede claro esto: nada ni nadie nos descartará de aquello a lo que Dios nos está incluyendo. No permitas que en lo que Dios te incluya, otra persona te trate de excluir. Dios tiene planes de bien para tu familia. Dios tiene planes de bien para tu vida. La manera en que se van a empezar a concretar estos planes es que empieces a volver a los fundamentos, que empieces a realizar un trabajo en equipo, porque mejores son dos que uno. Tienen mejor paga por su trabajo. Empieza a incluir a tu cónyuge en todos tus proyectos. Empiecen a trabajar en un proyecto de vida como familia. Empiecen a encomendar sus planes juntos en oración. Empiecen a activar el altar familiar. Empiecen a proclamar en familia los planes de Dios, las promesas de Dios para sus vidas. Porque es así, familia, como inician y se concretan los grandes proyectos de Dios a través de las familias. Así que tu familia es una familia preciosa. Tu familia, aún en medio de la prueba, aún en medio de la crisis, fue llamada por Dios, fue escogida por Dios para grandes proyectos. No la subestimes, no subestimes a tu cónyuge, no subestimes a sus hijos. Véalo como un proyecto, véalo como una prueba, véalo como una crisis, pero que las van a vencer, porque Dios les ha incluido en este proyecto tan poderoso, tan maravilloso, que se llama la familia de Dios, que es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo ha sido llamada para alumbrar al mundo. La iglesia de Cristo no solamente ha sido llamada para alumbrar al mundo y darle testimonio, sino también para ser un medio de bendición al mundo. ¿Quieres dar conmigo en este día gracias a Dios por tu familia? Queridos hermanos, antes de orar, permítanme decirle esto. Es una realidad en los tres roles: en el padre, en la madre y en los hijos. De repente hay momentos en que hay quejas. ¿Y por qué no decirlo? ¿Usted cree que Saraí de momento no se decepcionó cuando Abraham le hizo esa propuesta? Dile que eres mi hermana. ¿Usted cree, hermanos, que no se fraccionó el corazón de Isaac y de Rebeca cuando vieron la rivalidad, el celo entre los hermanos? ¿Usted cree, hermanos, que todos lo tomaron con una buena actitud cuando hubo la crisis económica? No fue así. Hubo crisis en sus vidas.
Hubo desajustes en todos los sentidos. Pero algo que me gusta de esta historia es que los planes de Dios se concretaron. Hermanos, no es tiempo de reproches. La familia no es para hacer reproches. La familia es para ser un equipo. Dios les llamó a ambos a ser conquistadores. Dios por eso decidió iniciar estos hermosos proyectos de familia para concretar proyectos aún mayores, para establecer naciones, para bendecir vidas. No permitas que nada ni nadie manche, arruine, destruya el proyecto de tu familia, de tu matrimonio. Hermanos, todos somos similares y a la vez todos somos diferentes. Todos estamos enfrentando nuestras propias crisis, pero estas no son para siempre. Tu familia es valiosa, tu familia es preciosa. Muy probablemente estemos cerrando porque no le hemos dado la importancia de vida, no le hemos dado la prioridad necesaria. Pero para Dios esto es sumamente necesario. Son un proyecto, hermanos. Es un trabajo en equipo. Oren como familia, planeen como familia, bendigan como familia, tomen identidad como familia, porque ese es el propósito de Dios. Hermanos, excluyan a todos aquellos que quieran obstaculizar el proyecto familiar e incluyan solamente aquellos que van a abonar a este proyecto. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela. Hermanos, del nivel que sea, aquí lo que le está diciendo: tienes que romper con algunas costumbres, tienes que renunciar a algunos hábitos, tienes que hacer ajustes necesarios, porque tengo planes de bendición para ti. Y tienes que entender que todos estos ajustes son necesarios, porque la familia tiene que tomar una relevancia trascendente para tu vida. Porque cuando yo pensé en ti, pensé también en tu familia, pensé en tu esposa, pensé en tu esposo, pensé en tus hijos. Si tú no los incluyes, diría Dios, tampoco yo te voy a incluir a ti. Hermanos, porque el proyecto de Dios es un proyecto de equipo. Quiero dejarles esta palabra, porque es sumamente importante, hermanos, que como nunca antes empecemos a cultivar nuestra relación familiar. Apostémosle todo a la familia, invertámosle todo a la familia. Hay que hacer lo mejor por la familia. En este siglo XXI estamos siendo desafiados a ser mejores padres, a ser mejores esposos, a ser mejores hijos, a que sean mejores esposas, a que sean mejores hijas. Esos son los proyectos que Dios bendice. Esos son los proyectos que trascienden proyectos que están bien ubicados en sus fundamentos. Permítanme orar por la familia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde yo bendigo, Señor, a cada familia. Te doy gracias, Señor, por ellos. Te doy gracias, Señor, porque tú te agradaste, los llamaste, los justificaste por medio de la fe y les has dado paz y los has incluido en tus planes de bien. Señor, yo simplemente les repito lo que tú ya dijiste a favor de ellos. Diles que les irá bien. Dios va a bendecir a tu familia. Ese estado por el que estás
no es permanente, es temporal. Lo permanente solamente proviene de Dios. Oh, bendigo a tu familia, bendigo a tu cónyuge, bendigo a tu esposo, bendigo a tus hijos, bendigo tu economía, bendigo tu relación, bendigo tu hogar, bendigo tu alacena, bendigo la obra de tus manos, en el nombre poderoso de Jesucristo, a quien damos honor y gloria por siempre. Hermano, nunca subestimes invertir en la familia. Es lo mejor que podrás hacer. Dios te bendiga.